Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas criaturas del lado oscuro, en este vídeo os traigo la reseña de la novela Wilding Hall, La mansión, de Elizabeth Hunt. En esta novela se nos presenta a un grupo de rock folk británico de los años 70 que vivieron una experiencia un tanto traumática en una mansión mientras grababan el que sería su segundo álbum, que les llevaría al exitazo. El grupo protagonista de esta historia, When All Fail, es un grupo ficticio compuesto por 5 personas. Leslie, que es la vocalista, una chiquilla de 17 añitos, que es una monada de chica. Julian Blake, que es el otro cantautor, que también es compositor, típico moreno, chaqueta de pana siempre, muy guapo, muy alto, delgado y con las manos muy grandes. Ese tipo de cantante por el que las fans se volvían locas. Tenemos a Aston, que es el bajo de ese grupo, una pieza esencial también. Por otro lado tenemos a Jonathan, que es el batería, personaje que luego se redescubrirá a lo largo de la historia, y a Will. Will es el guitarra, también toca mandolina, viola, es un virtuoso de la música. Este libro nos habla de esas 5 personas a las cuales el manager les propuso ir a una casa perdida en la campiña para que pudieran componer el segundo álbum de estudio, Wilding Hall. El disco se llama exactamente igual que el título del libro, y también Wilding Hall es la mansión en la que pasan ese verano, esos meses de verano en la campiña inglesa. Cuando el manager Tom les propuso eso, pues a todos les pareció una maravillosa idea, desconectar, irse allí, fumarse unos petas. Ya sabéis que es la época de los 70 y estaba muy de moda todo eso de las drogas, el esoterismo y la música, la buena música. Así que dentro de todo ese batiburrillo de cosas se encuentran ellos, se van a esa mansión, se encierran. Se supone que sin contacto externo, pero bueno. Luego la novia de uno de ellos va a verles, Tom les hace varias visitas, reciben la visita semanal de un viejito que les lleva comida, en fin. O sea, no están enclaustrados del todo, pero la idea era que se alejaran un poquito de la sociedad, de los fans que estaban emergiendo suyos, y pudieran componer el segundo álbum, porque el primero había tenido bastante buena acogida en los garitos bajos, pero no acababa de arrancar y de dar el pelotazo. Así que llegan a esa pedazo de mansión preciosa con una la Tudor, estilo victoriano a ciertas partes, otras eran muchísimo más antiguas, allí perdido en mitad de un bosque, es precioso todo, un pueblito súper desconocido allí alejado, y ellos empiezan a experimentar ciertas sensaciones. La casa es una pasada de casa, muy bonita, pero cuando entran les da la sensación como que la casa no quiere que ellos estén ahí. De normal el ambiente es súper frío, exceptuando en la gran sala que ellos se acoplan allí y crean la sala de ensayo allí. Hay habitaciones para todos, cada habitación es totalmente distinta a la otra, y entonces empiezan a descubrir cosas en la casa, a descubrir un poquito la historia de ese terreno, con los pajarillos, los reyezuelos. Ya sabéis que la música folk tiene mucho de música tradicional, y este grupo es rock folk. Si es verdad que uno de sus componentes, Jonathan, tira más por el rock, pero ellos hacen covers de canciones y adaptan las canciones tradicionales folk a música más moderna, así un rollo muy rockerillo, muy hippie también. Pues mientras ellos se dedican a intentar componer canciones o a adaptar canciones para ese segundo disco suyo, empiezan a ocurrir extraños sucesos dentro de la casa. En ciertas zonas de la casa la gente parece perderse, no es capaz de salir de esas zonas hasta pasado un buen rato, y con un sofocón que se llevan. Está también la aparición de una extraña chica en la biblioteca, a la cual ve una periodista que va a hacerles un reportaje, y también encuentran un armarito lleno de pequeños cadáveres de reyezuelos, que son pajaritos sin pico, con una cosa rarísima. Es terror gótico. Esta novela es una novela que te habla de la buena música, de un grupo de rock y de terror gótico. Pero vamos con lo que ocurrió. Los 5 componentes están allí componiendo su álbum, logran grabar una pequeña maqueta al aire libre, todo muy hippie, de el que va a ser el segundo álbum, y tras eso, 1 o 2 días después, desaparece uno de los componentes del grupo.
Eso es lo que nos cuentan a lo largo de la novela. Ahora, ¿cómo nos lo cuentan? Porque tiene una forma de contar bastante particular. La novela está escrita en forma de entrevista. Los distintos personajes que aparecen, tanto los componentes del grupo como Tom el manager, Billy el fotógrafo, o Nancy la novia sensitiva de Will y Tricia la amiga periodista de esta, todos los personajes que aparecen están dando una entrevista a alguien. Es como si estuvieran haciendo un reportaje sobre lo que pasó y les están contando pues cómo era su vida, en qué contexto se situaban cuando Tom les propuso eso de ir a la mansión Wilding Hall y todo lo que ocurrió allí. Luego te cuentan un poquito cómo ha sido sus vidas. Es una historia muy interesante, no solo por cómo la cuenta, que la cuentan en modo entrevista, sino también por lo que cuenta. La historia a mí me ha encantado, de verdad, muy buena y la recomiendo. Mira que los años 60 y 70 a mí no me gustan nada, pero la verdad es que esta novela me ha encantado muchísimo más de lo que me esperaba. Yo la pedí porque era terror gótico y a mí me encanta el terror gótico, pero no me esperaba que un grupo de rockeros folclóricos desarrapados, fumados de María y con unas vidas que rozaban casi lo hilarante en ciertos momentos pudieran conquistarme y gustarme tantísimo. El hecho de que esté contado en plan entrevista a mí, mientras lo leía, me hacía pensar en programas tipo Paranormal Witness. Es un programa de televisión al que yo soy fanática y me encanta, que si no lo conocéis fue una especie de inspiración para la temporada de American Horror Story titulada Roanoke, mi pesadilla en Roanoke. Pues te lo cuentan así, o sea, en tu cabeza mientras lo lees puedes ver a los personajes sentados en unas sillas contándote las cosas y por otro lado una recreación de los hechos cuando llegan a la mansión, cuando empiezan a ver todas esas cosas, cuando se van a la taberna, los líos amorosos que hay entre ellos. En fin, es maravilloso cómo lo ha escrito y cómo te traspasa, cómo te llegan todos esos personajes. Es muy difícil que en una obra así, con tantos personajes en las que sí, hay algunos que tienen un poco más de protagonismo que otros, pero todos son puntos bastante importantes y todas son piezas de un mismo puzzle, pues es difícil crear tantos caracteres tan marcados y tan profundos como lo ha hecho la autora. Me ha gustado porque podías distinguir perfectamente de quién se trataba con solo las cosas que decían. Es algo que me ha encantado de este libro, ya os digo, no solo el cómo está escrito en plan entrevista, que me hacía imaginármelo de una forma súper clara y súper genial, porque no todos los libros se escriben de esa forma, sino también el cómo son sus personajes, el cómo me han llegado cada uno de ellos. Les he cogido muchísimo cariño y sí es verdad que los sucesos que te cuentan al final son bastante trágicos, lo que sucede es una tragedia, te queda siempre ese hilillo de que ellos han seguido adelante con sus vidas de una forma u otra y les ha marcado ese suceso en menor o mayor medida. Toca bastante el tema de las relaciones sociales, el tema de aquella época de cómo era el panorama musical. Hay muchísimas referencias a grupos musicales. Yo no entiendo mucho de música de aquella época, no soy una lumbrera, así que todo lo que me estaban contando a veces me sonaba directamente a chino. Por ejemplo, cuando me hablan de Bob Dylan, yo sé quién es Bob Dylan, pero me hablaban de algunos otros grupos o de cantautores que yo no tenía la menor idea de quiénes eran. Me gusta mucho cómo en el libro te describen algunas canciones de ese álbum ficticio, Wilding Hall, y cómo la autora es capaz de hacer que tú te las imagines, el cómo suenan las melodías, el cómo cantan, trozos de estrofa. Es un libro muy chulo, el cómo está escrito está muy chulo. Creo que esta historia no se podría haber llegado a contar si no era así, o sea, una historia más tradicional, con un solo personaje contándotelo, o ya fuera un narrador omnisciente el que te va hablando de esos personajes. No creo que hubiera sido el mismo efecto si no hubiera sido en forma de entrevista y si no te hubieran expuesto cada uno varios sucesos que todos tienen que ver dentro del mismo epicentro maligno que tiene esa casa en la campiña llamada Wilding Hall. Por supuesto, dentro de los personajes, mis dos grandes favoritos son Leslie y Will. La cantautora y el guitarrista son los dos que más me gustan. William me parecía muy majete, muy atractivo. Hay ciertas cosas en su comportamiento que a mí no me gustaron. Por supuesto, la pobre Nancy, que es una vidente, que ha hecho de ese don sensitivo que tiene un negocio. Pues Nancy también es muy majilla. El testimonio de Patricia, la reportera, de lo que vio cuando estuvo en Wilding Hall, también me parece de peso. O sea, no podría quitar ninguna parte de este libro sin que se quedara cojo. Sí es verdad que si venimos buscando un libro que te cuente una historia de principio a fin y te lo resuelva todo al final, como mucha gente está acostumbrado, que siempre hay gente que se queja de es que no da respuestas, es que te están contando cómo personas fueron testigos de un hecho paranormal, y los hechos paranormales, aunque en las películas tipo de Ring te los expliquen, no es lo normal. Cuando a ti te sucede algo paranormal, no es lo normal que cojan y te lo expliquen y te digan, sí, es que esto es de una energía o de un fantasma residual, o vete a saber que no. Lo normal es que no sepas, y es lo que pasa aquí. Si buscáis una historia de principio a fin con un final cerrado de decirte sucede esto, no lo vais a tener. Si es verdad que hay un artículo al final del libro, hay un pequeño artículo en el que se descubren ciertas cosas y demás, pero nunca te dicen qué es esa aparición que ven en Wilding Hall, por qué la casa tiene esa
ese extraño ambiente. Al final de las entrevistas te dan ellos unas apreciaciones, pues diciéndote que ellos pensaban que lo que sucedió en Wilding Hall pues tenía que ver con esto o con aquello, o que la muchacha esto o la muchacha aquello, los reyezuelos que encontraron, etcétera, etcétera, pero no te desgranan exactamente lo que pasó. ¿Por qué? Porque esto es una entrevista y desde el punto de vista de las personas que lo vivieron, ellos no tienen las respuestas. Si fuera una novela narrada por un narrador omnisciente que lo sabe todo y tiene todas las respuestas, pues sí, pero aquí no. Es una de las cosas que cuando yo he hablado con otras personas, con otros blogueros, me han dicho, pero lo que no me gustó fue que no te dieran todas las respuestas. Es que no, realmente no se necesitan. Este libro está muy bien hecho precisamente por eso. Si ese grupo de rock folclórico fuera y descubriera todas las respuestas, no serían unos fumados de la vida que lo están pasando mal en una mansión neogótica. Serían unos super cracks de la vida y sus carreras hubieran sido maravillosas, que no es lo que te quiere contar el libro. El libro te quiere poner en perspectiva de lo que era y te lo da con un tono muy cercano, muy realista. A mí me ha encantado realmente este libro, no me lo esperaba para nada así, y cuando lo leí, o sea, me tragó entero. La estructura del libro está dividido en capítulos, pero dentro de cada capítulo, ¿ves? En este capítulo, por ejemplo, el capítulo 6 te habla Will al principio, luego Tom, luego John. El que sea tan cortito no es lo normal es que un testimonio dure un buen trozo o incluso varias páginas. Lo que pasa es que aquí ya te están metiendo en tensión ahí, en el capítulo 6 ya están metiéndote todo un ritmo más rápido, y para crear esa tensión y que no decae durante todo el libro, pues la autora te hace eso, te pone testimonios más cortitos diciendo, pues yo no sé lo que vi, chan chan, y ahí es cuando en tu mente te imaginas la recreación de que se gira el pobre Will y lo que ve mola muchísimo, de verdad, es un libro muy recomendable. Además, para este Halloween lo recomiendo mucho porque no va a dar miedo, es terror gótico, pero no da miedo leerlo, pero te crea esa atmósfera de tensión, de misterio que es maravillosa. Elizabeth lo ha hecho perfecto. Tal cual está esta novela, podría hacerse ahora mismo una serie o una película y quedaría de miedo, de verdad, porque está todo muy bien estructurado y se presta, el formato en que lo ha escrito se presta. Es una de las cosas que más me ha gustado de este libro, como Elizabeth ha creado esos personajes, te lo está contando todo desde un punto de vista de cada uno de ellos, y cada uno de ellos tiene su circunstancia propia, un poco lo de Ortega Gasset de yo soy yo y mis circunstancias, pues es eso, y me encanta. Además, al principio del libro hay una cosa que nunca me gusta, que es que me digan quiénes son los personajes y cómo son. Al principio del libro eso no me gusta nada, pero aquí lo hacen y te dice Dramatis Personae y te hablan de los personajes. Esto es bastante útil, sobre todo al principio, porque te empiezan a hablar varias personas y no tienes ni idea de quiénes son hasta que los vas conociendo y te vas familiarizando con ella. Pues es muy útil, porque además no te dicen cómo son, te dicen quién son dentro de la banda o de qué va. Por ejemplo, Patricia Kenyon, Tricia, es periodista y crítica musical, te van diciendo un poquito los roles, pero no te dicen cómo son. Hay muchos libros, como por ejemplo El Duelo de Espadas, que está reseñado en el canal, que te ponen al principio de todo todos los personajes y te dicen cómo son y te van destripando cosas que yo no querría que me destriparan. Yo quiero conocer a los personajes, quiero que los personajes me digan cómo son con sus acciones y con cómo reaccionan a las cosas, y en este libro lo consigue. Aparte de que trae esto, no te despedazan nada, porque realmente ya te dan las pesquisas de cómo empieza la entrevista años después. Ellos ya no son esos jóvenes de esos 70 que van puestos de marihuana y que hacen música, sino cada uno su vida ha girado en torno a distintas cosas. Te presentan unas personas que ya son adultas, cuarentones, que están desgastados ya por el tiempo, por las vivencias, y que recuerdan lo que pasó ese verano en Wilding Hall de una u otra forma, y tienen sus propias opiniones acerca de eso. Es una maravilla de libro, de verdad maravilloso. La portada y la contraportada son preciosas. Ahí se ve entera. Se ve como la casa dentro de un libro abierto con figuritas de estas que se levantan de cartón. Es increíble, y por detrás también aparece la figura del árbol y de la chica. Además, dentro del libro hay una nota de traductor que es Óscar Mariscal, si no me equivoco, y es lo que nos abre el libro, la nota del autor, que nos habla un poquito del panorama musical de esta novela y de ciertas costumbres que se tenían antiguamente, tradiciones que pues aquí a lo mejor mucha gente no lo conoce, yo no las conocía, pero que te cuentan que también se daban en España. O sea, no es algo alejado, sino que también lo hay aquí. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no lo conocía, y la nota de traducción al principio me ha venido de miedo. Hay muchos pies de página, no muchos, pero bastantes, en lo que te van explicando
en notaciones, cada vez que hacen referencia a algún músico, a alguna canción de algún músico, demás, te dicen de quién es, te dicen de qué álbum, de qué fecha, de cuando te hablan de los reyezuelos, te hablan de eso, muchas expresiones que hay. Ya digo, la creación de este libro no solo de los personajes, sino de cómo ha estructurado la historia, de cómo te da la información y la forma en la que está todo escrito es maravilloso. Decir que Elizabeth Hunt, además, ha sido ganadora del World Fantasy Award en 4 ocasiones. O sea, una máquina de mujer. Es una novela muy divertida de leer, muy entretenida, siempre con ese aura sobrenatural de qué va a pasar, qué les va a pasar, y acompañados de esos personajes que es que son pura delicia todos. Hay algunos que son amorcitos puros, a mí me han encantado, a pesar de que son los típicos de los 70 que fumaban porros, bebían muchísimo, iban a su bola, a su rollo. Me ha gustado muchísimo el cómo te lo cuenta. Como he dicho otras veces, hablando de libros de esta editorial, de Almuzara, en la colección Berenice, me encanta la colección Berenice porque te trae pequeñas joyas de otras partes de América, de Inglaterra y demás, que son maravillas, y que si ellos no hicieran el esfuerzo de traerlo, nosotros nos quedaríamos sin leer estas joyas, porque otras editoriales no se toman esa molestia. Te traen libros que son novedades allí también en América, que son un bombazo, pero la editorial Almuzara se preocupa mucho de eso, no solo de traerte libros modernos, algunas novedades, sino también te traen historias más clásicas. Y ya os digo, el sello Berenice de Almuzara a mí me encanta, me fascina este sello, me gusta mucho. Y por supuesto la novela esta no me la esperaba así, me esperaba que me gustase un poquito menos. Realmente lo que me atrajo fue la parte sobrenatural de la historia. Mientras lo leía, sí es verdad que es imposible no empatizar con esos personajes y no sumergirte en esa época de los 70 con todas las referencias que te dan, cómo te hablan de la música, el cómo te hablan de ese segundo álbum de ellos, el Wilding Hall, que es que casi puedes escucharlo mientras lo lees. Te haces una idea muy clara de cómo son, de cómo su música es delicia. Es un rollo lo que pasó con el perfume, con lo de los olores, pues lo mismo pasa con Wilding Hall y la música, ese segundo álbum que crean ellos. Brutal, maravillosa, de verdad, es que es muy buena. Como recomendación de Halloween, Wilding Hall, chicos, apuntaros, terror sobrenatural gótico, con toques de rock y folk, muy chulo. Mientras la leía no pude evitar recordar una historia que yo leía en un blog de Atenea's Corner, ahora se llama Atenea's Summit. Tiene varios blogs, es una escritora de historias en blog y demás, que me encantaba su historia de Fight for Rock, que todavía la tenéis subida a Blogger. Voy a dejar enlaces en la descripción por si queréis echarle un vistazo, porque es muy recomendable y me ha gustado porque, aunque no era la misma época, la de los 70, que la que ella nos contaba en Fight for Rock, me gusta mucho porque los personajes se me parecían un poco. Es un rollo distinto, es rockeros folk y era rockeros de rock and roll, de chaquetas de cuero, el pelo revuelto y demás, pero no he podido evitar recordar esa historia que era súper entrañable y que me da mucha rabia que no se termina de escribir. Por favor, Atenea, termina de escribirla y públicala, porque esa historia valía su peso en oro, era muy buena realmente. Que habrá que hacer correcciones, sí, pero era genial, era material muy bueno, de primera calidad. Y ya os digo, al leer esto, muchas veces cuando cerraba el libro y estaba en casa, iba a comer o cualquier otra cosa, me acordaba de lo bien que yo me lo pasaba leyendo Fight for Rock y la conexión de los rockeros, que es que creo que esos personajes dan muchísimo juego, y si los sabes llevar bien, como ha hecho Elizabeth o como hacía Atenea en su historia, son unos personajes que se convierten casi en leyendas dentro de la galería de personajes de distintos libros e historias. Es maravilloso, ya os digo, os recomiendo tanto el libro como el blog que acabo de mencionar, fightforrock.blogspot.com, y ella se hace llamar Atenea Summit. Es Dinis Lidis en Twitter. Y si ve este vídeo, que espero que lo vea, se lo digo de nuevo, por favor, termine esa historia y públicala porque es muy buena. Y no lo digo por decir, fíjate si es buena, que leyendo otro libro que tiene unas características que lejanamente se acercan al tuyo, me acordé de ti y de tu historia. O sea, es brutal. Voy a dejar la reseña aquí, creo que os ha hablado un poquito de todo. Sin más, os recomiendo Wilding Hall de Elizabeth Hunt, una historia de terror sobrenatural que ha llegado a nosotros gracias a la editorial Almuzara en su sello Berenice. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar mucha más información y muchos artículos interesantes sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.